Un cordial saludo con todos ustedes. El día de hoy en Teoría de Aperturas aprenderemos la apertura inglesa. La apertura inglesa es una de las formas más sólidas de plantear una apertura. Inicia con el movimiento del blanco C4. Es la principal alternativa con opciones contra E4 o D4 si no deseamos hacer ese tipo de aperturas. Se conoce desde tiempos de Luis de Lucena, pero su fama se debe al inglés Howard Stoughton, que la empleó con éxito en su encuentro contra Pierre Saint-Amand. La idea estratégica básica es retrasar la definición de los peones centrales E y D, mientras se domina el centro con un peón lateral dispuesto a cambiarse por un peón central si fuera necesario. Al poner un peón en C4, lo más recomendable es sacar el alfil de casillas blancas en fianchetto. Se puede jugar las líneas típicas de la inglesa, pero también se puede transponer a cualquier tipo de aperturas cerradas jugando también un peón en D4, e incluso se pueden plantear ideas de la defensa siciliana con los colores invertidos y un tiempo de más. Vamos a ver la línea simétrica, a lo que el negro podría responder con un peón en C5, caballo C3, caballo C6, peón G3, peón G6, alfil G2 y alfil G7, línea simétrica. Ahora bien, vamos a ver el famoso esquema del erizo. C4, C5, caballo F3, caballo F6, peón G3, peón B6, alfil G2, alfil B7, enroque, peón E6, caballo C3 y alfil E7 con las blancas en peón D4. Este es el primer esquema del erizo. Veamos otro tipo de jugadas para llegar a este tipo de esquemas. C4, C5, caballo F3, caballo F6, peón G3, peón B6, alfil G2, alfil B7, enroque, peón E6, caballo C3, alfil E7 y torre E1, la otra formación del esquema erizo. Ahora bien, veamos algún esquema de doble fianchetto con las piezas negras. Peón C4, peón C5, caballo F3, caballo F6, peón G3, peón B6, alfil G2, alfil B7, enroque, peón G6, caballo C3 y alfil G7. Doble fianchetto con piezas negras. Seguidamente vamos a analizar una partida de nuestro campeón Magnus Carlsen empleando la técnica de la apertura inglesa. Esta partida fue jugada contra Fabiano Caruana en el primer desempate por el Campeonato del Mundo en Londres en el año 2018, a lo que Carlsen sale con la inglesa peón C4. Fabiano Caruana responde con peón E5, caballo C3, caballo F6 y peón G3. Carlsen elige un orden de jugadas que restringe las posibilidades de Caruana y con esto consigue alejarlo de su famosa variante de caballo F3 y a lo que el negro suele responder con caballo C6. Veamos la continuación entonces. Alfil B4. Las inglesas con un posible peón en E5 son sicilianas con colores invertidos. Carlsen responde a esta jugada con un peón E4. Esta jugada es la verdadera sorpresa. Lo natural hubiera sido hacer un alfil en G2, a lo que Fabiano hace enroque corto, caballo G E2, peón C6, alfil G2 y peón en A6. Caruana no fue capaz de encontrar una continuación jugable bajo la presión del ritmo rápido. No olvidemos que están en un tiempo de desempate. Enroque corto, peón B5, a lo que Carlsen responde con D4, D6
Magnus sale con peón A3, alfil por caballo y caballo por alfil. A lo que Caruana responde con peón por y hace una jugada intermedia aquí Carlsen de D por E5 y D por E5, como estamos observando en la posición. Aquí las blancas tienen un interesante plan de maniobras con caballo A4. Tenemos también otras opciones como dama E2 presionando el punto de C4. Pero aquí las negras, Fabiano, responden también tranquilamente con un alfil E6 para darle soporte a este tipo de peoncitos. Dama por dama, torre por dama, alfil E3, caballo BD7, siempre desarrollando y protegiendo el centro del tablero. Magnus sale con peón F3 y torre a B8, presionando sobre el punto B2. Torre a C1 hace un tipo de contrajuego y Fabiano hace un torre B3, un bonito esquema para presionar a los peones rezagados, como podemos ver en la posición. Torre F E1. Tranquilamente, Magnus trata de llevar la partida a un esquema sólido y presionando sobre el punto C4, como vemos con la jugada de alfil F1. Carona responde con un caballo de 6 y torre C D1 presionando. El retador ha conseguido compensar su debilidad o la estructura débil de peones mediante una valiente defensa activa. Aquí Caruana hace caballo B5. Caruana continúa con un juego activo. Desafortunadamente para él era importante asegurar la casilla C5. Una casilla que Magnus va a ver como una debilidad. Caballo C5, torre por peón, caballo por alfil, peón por caballo y alfil por C4. El caballo del negro va a tratar de entrar al centro y aquí Magnus no perdona. Este tipo de esquemas lo conoce bien con jugadas intermedias. El noruego pasa por alto también una secuencia ganadora, aunque no es tampoco tan exageradamente buena porque estamos viendo el tiempo también, ¿no?, que tienen los jugadores. Rey F8, torre por peoncito, rey E7, torre por caballo, una buena jugada, torre por torre, alfil por torre, rey por alfil y torre D1. Como vemos, la partida ya está con favoritismo para las blancas. Peón F4, peón C5, torre D5, presionando por un costado estos peones, torre C2, tratando de impedir que el blanco gane alguno de estos peoncitos. H4 en la estructura y C4. El choque de valores que da en este final conduce a la partida a un desenlace muy apasionante para este tipo de análisis. F5, jaque. Ahora rey F6 trata de sostener estos peones y torre C5 presionando por atrás. A lo que Caruana responde también con una interesante jugada de H5, un duro golpe para la mayoría de peones blancos que están en el flanco del rey. Rey F1, torre C3 presionando dos peones. Una buena decisión de Caruana que se dispone a simplificar la posición y también podría haber hecho también un peón C3. Rey G2, torre por A3, torre por C4 y rey E5. Rey en E5, como vemos a continuación, está controlando gran parte del centro, a lo que Carlsen retrocede con planes para atacar desde atrás. Rey por E4 no fue la mejor decisión. Con esta jugada, Caruana tira por la borda su excelente posición que tenía en el tablero. Torre E7. Vamos a ver la continuación ahora. Rey por F5, torre por peón, rey F6 trata de alejar esta torre, pero ya se encuentra con puntos débiles. Como podemos observar, la torre cumplió ahora con quitar este peón que estaba sobre el bloque de estos peones que querían avanzar. A4. Torre A5 atacando por la espalda. Torre A1. Rey F3. Peón A3 y torre A6, un jaque intermedio, rey G7 y aquí una jugada de espera muy brillante de Carlsen y rey G2. Carlsen evita sin problemas la tentadora jugada de un rey G4, donde el negro se salvaría con un peón en A2, porque al hacer también un proyecto de H5, el rey se escondería por H7.
rey G5 y torre G1, presionando a la posición de los peones. Sigamos entonces con esta fabulosa variante de Magnus Carlsen, torre A2, a lo que el noruego responde con un rey H3, torre A1 y ahora sí, H5. Rey H7, peón G4, rey G7, rey H4, peón en A2, rey G5, rey F7, peón H6. Como vemos, la posición de Carlsen está haciendo que se empuje todo este tipo de peoncitos hacia la parte de arriba. Torre A7 intermedia, rey G8, torre por peón, torre B5, rey G6, torre B6, rey H5, se cuida de la posición y con esta jugada Carlsen gana la partida y Carlsen valida con éxito la estrategia elegida. Como vemos, la famosa apertura inglesa de Magnus Carlsen, campeón del mundo.